¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en toda la ciencia que se esconde detrás de un objeto tan simple, tan de nuestro día a día como un frisbee? A primera vista parece solo un trozo de plástico, ¿verdad? Pero conseguir que millones y millones de ellos vuelen de forma idéntica, que sean perfectos, bueno, eso es un desafío de ingeniería y de datos alucinante. Hoy vamos a desvelar cómo se resuelve ese puzzle. Y aquí está la pregunta del millón. Literalmente, no se trata de hacer un frisbee. Se trata de hacer millones y que cada uno, sin excepción, sea un clon del anterior. Que pese lo mismo, que tenga la misma forma, que huele exactamente igual. ¿Cómo se consigue ese nivel de consistencia a una escala tan masiva? Pues la respuesta, como ya podemos imaginar, no está en la suerte ni en la intuición de un operario. Está en la ciencia pura y dura. La clave para conseguir esa pieza de plástico perfecta, una y otra vez, está en los datos y en un control casi obsesivo del proceso. Y resulta que para este frisbee, el indicador definitivo de calidad, la métrica que lo decide todo, no es el color ni el tacto, es su masa final, su peso. Pero no un peso aproximado, no, un peso controlado hasta el último miligramo, porque una variación mínima, casi invisible, puede arruinar por completo su vuelo. Así que ese es el objetivo, clavar el peso. Vale, entonces, vamos a ver cómo se fabrica esto. El proceso se llama moldeo por inyección. Es una tecnología increíblemente eficiente, de las más usadas en el mundo, pero también es famosa por ser bastante complicada de dominar. Para que nos hagamos una idea, la mejor forma de visualizarlo es pensar en una pistola de pegamento caliente, pero a lo bestia. Una versión industrial de alta tecnología y con unas presiones altísimas. Básicamente, se derrite plástico, se inyecta a toda pastilla dentro de un molde y se deja enfriar. Suena fácil, pero como siempre, el diablo está en los detalles. A grandes rasgos, el proceso tiene 4 fases clave. Primero, el llenado, que es cuando el plástico fundido entra en el molde. Segundo, el empaquetado, donde se sigue metiendo presión para compactar bien el material. Tercero, el enfriamiento, que es cuando la pieza se solidifica. Y por último, la expulsión. El frisbee ya terminado sale del molde. Cada uno de estos pasos es absolutamente vital. Y aquí es donde la cosa se complica. Un cambio minúsculo, casi imperceptible en la presión, en la temperatura o en el tiempo durante cualquiera de esas fases, y ¡zas!, aparecen los defectos. Marcas, deformaciones, piezas a las que les falta un trozo, rebabas. Todo esto son enemigos de la perfección y, por supuesto, suponen un desperdicio enorme de material y energía. Entonces, para resolver este misterio de fabricación, un equipo de investigadores decidió no ir a ciegas. En lugar de probar cosas al azar, lo que hicieron fue diseñar un experimento científico súper riguroso, para entender, de una vez por todas, qué estaba pasando ahí dentro de la máquina. Se centraron en 4 variables principales de la máquina, como si fueran los mandos de un ecualizador de sonido: la presión de sostenimiento, la de inyección, el tiempo de inyección y la velocidad. Y para cada uno de estos mandos probaron solo 2 niveles, uno alto y otro bajo. Con esto generaron 32 combinaciones de experimentos, cada una pensada para ver cómo afectaba al peso final del frisbee. Y una vez que tuvieron todos los datos de esos 32 experimentos sobre la mesa, sacaron la artillería pesada. Utilizaron 2 herramientas de análisis muy potentes para darles sentido. Una venía del mundo de la estadística de toda la vida y la otra del mundo de la inteligencia artificial moderna. Por un lado teníamos la regresión factorial. Esto es un método estadístico clásico que intenta construir una única fórmula matemática maestra que lo explique todo. Y por el otro lado, los bosques aleatorios, o random forests, un enfoque de inteligencia artificial que funciona de una forma totalmente distinta. En lugar de una fórmula, crea un comité de cientos de pequeños árboles de decisión, y la respuesta final se decide por votación entre todos ellos. Pensemos en esto de los bosques aleatorios un momento, porque la idea es genial. Es como si, en vez de confiar en la opinión de un solo experto, le preguntáramos a un comité de 100 expertos diferentes. Cada uno te da su punto de vista. Al final promediamos todas esas opiniones y conseguimos una respuesta muchísimo más robusta y precisa. Pues eso es, en esencia, lo que hace este algoritmo de IA. Muy bien, con estas 2 herramientas tan potentes, los investigadores se pusieron a analizar los datos del experimento. Y lo que encontraron fue increíblemente revelador. Antes de ver la respuesta, una pregunta rápida. De esos 4 mandos que tocaron, la presión de sostenimiento, la de inyección, el tiempo y la velocidad, ¿cuál diríamos que fue el más decisivo, el que tuvo más impacto en el peso final del frisbee? Pues el resultado no dejó lugar a dudas. La presión de sostenimiento, esa presión que se aplica justo después de llenar el molde, fue, con muchísima diferencia, el factor más importante. Es la que se encarga de compactar bien el plástico, de compensar que se encoja un poco al enfriarse y de garantizar al final que la pieza tenga el peso exacto que buscamos.
Pero ojo, que aquí viene el verdadero giro de guión. El gran secreto no estaba en un solo factor. Lo más importante eran las interacciones, es decir, cómo trabajaban los factores juntos. Por ejemplo, descubrieron que la combinación del tiempo y la velocidad de inyección tenía un efecto casi tan grande como el factor principal por sí solo. La clave, por tanto, estaba en la sincronía. Y esto nos lleva a la cifra más impresionante de todo el estudio, un 99,6%. ¿Y qué es esto? Pues es la precisión con la que los modelos, tanto el estadístico como el de IA, podían predecir la masa final de un frisbee sabiendo solo los ajustes de la máquina. Es una precisión brutal. Si los ponemos cara a cara, aquí lo vemos. El modelo estadístico clásico sacó una puntuación de precisión, lo que se llama R², de 0,9968. Y el de inteligencia artificial, un 0,9964. En esta métrica, el 1 es la perfección absoluta, así que ambos valores son prácticamente idénticos y rozan esa perfección. Esto nos demuestra algo muy chulo, que tanto un método tradicional como uno de Machine Learning pueden llegar a la verdad con una exactitud casi total. Y, por supuesto, esto no va solo de fabricar frisbees, ¿verdad? Lo que este estudio demuestra en realidad es una nueva forma de fabricar las cosas, una forma mucho más inteligente, más eficiente y que está totalmente basada en datos. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, pues porque este enfoque permite reducir de forma drástica los residuos y el consumo de energía, porque casi no se fabrican piezas defectuosas. Significa que podemos crear productos de muchísima más calidad y fiabilidad, ya sean componentes para un coche o dispositivos médicos. Y además acelera la innovación, porque nos permite optimizar la fabricación de productos nuevos mucho más rápido. Así que la próxima vez que veamos un objeto de plástico, por simple que parezca, podemos recordar que detrás de su aparente sencillez puede esconderse un baile complejísimo entre la física, la estadística y la inteligencia artificial. Porque al final esto no va de frisbees, va de un futuro en el que desperdiciamos menos y creamos mejor, y todo gracias al poder de los datos.